busquemos Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11. Esta carta fue escrita por Pablo en el año 61. En su primer encarcelamiento en Roma. Se llama la carta, estos tipos de cartas se llama la carta de la cautividad. ¿Por qué? Porque fue durante su primer apresamiento en Roma. Filemón, Colosenses, Efesios fueron escritos mientras Pablo estuvo en la cárcel en Roma. Después Pablo escribió el libro de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, y el libro de Tito. Después que fue soltado, después fue encarcelado una segunda vez alrededor del año 64-65, donde muere alrededor del año 67. Pero esta carta fue escrita a una ciudad importante en Asia Menor. Se llama la carta circular porque no solamente fue leída en la ciudad de Éfeso, sino en todas las regiones circundantes de Éfeso. Dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, ¿cuántos son gentiles o son gentiles? Los no judíos. ¿Aquí hay alguien de nacionalidad judía? ¿No? Pues somos gentiles. Vosotros, gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, diga, en el tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas cosas no teníamos? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, y nos incluimos también, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Los gentiles y los judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Diga, se cayó la pared. Se derribó el muro que nos dividía, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué abolió Él? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella de nuevo las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Y quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos? Ellos. ¿Y quiénes son los otros? Nosotros. Tenemos entrada, judíos y gentiles, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? No somos una institución, no somos una organización, somos un organismo donde hay un Padre y todos somos hermanitos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento no son los apóstoles. El fundamento es la predicación o las enseñanzas
de los apóstoles del Cordero y de los profetas. El fundamento es Cristo, no un hombre. Cuando dice el fundamento de los apóstoles, no está refiriéndose a ellos, está refiriéndose a la enseñanza de ellos. Usted puede decir, la casa de Juan no es igual a Juan. El fundamento de los apóstoles es Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal piedra del ángulo, pero a la vez también es el fundamento. ¿Y cómo es esto, pastor? Pues también Cristo es la puerta de redil y es el pastor de redil. Es el pastor de redil. Ambas cosas. En quien todo el edificio, la iglesia, porque el libro de Éfeso, a los Efesios, es un tratado a la iglesia, es un tratado de eclesiología. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos un cuerpo, somos una familia y somos un templo, donde reside el Espíritu Santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, verso 1 al 6 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué es un misterio? Una verdad oculta, pero ahora ha sido revelado. Misterio es una verdad oculta a los hombres, pero que ya dejó de ser misterio porque ya fue revelado. ¿Y cuál es el misterio? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio, los que estaban lejos, los que no eran conciudadanos de la Israel espiritual, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el verso 14 también habla acerca de que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí habla de la iglesia. La iglesia no es una institución, es una familia. No es una organización, es un organismo. Una familia que reside en la tierra, pero a la vez en el cielo. Por eso dice que Dios, toda familia, tanto en el cielo, habla de la iglesia que está en el cielo. Hay una iglesia que reside en el cielo, que son los hermanos redimidos por la sangre de Cristo, que han dormido en la esperanza de los siglos y que han partido a la presencia de nuestro Dios y allá no esperan. Hay mayor cantidad de personas que son de la iglesia de Cristo, que están en los cielos, a los que están en la tierra. A una niña se le preguntó: ¿cuántos son ustedes? Y ella dijo: somos 7. Dice: no, pero se han muerto 2. Ustedes son 5. Dice: somos 7. Lo único que hay 2 en el cielo y 5 en la tierra. Nuestros hermanos que han partido con el Señor están con nosotros. Lo único que ellos están en el cielo y nosotros en la tierra, pero todos somos iglesia de Cristo. La verdad es que Dios estableció
y reveló a los santos apóstoles este misterio. Misterio, la iglesia como un misterio. La iglesia que no puede ser contenida por dogmas, por instituciones humanas, por muros y edificios. La iglesia no puede ser secuestrada ni es posesión de ninguna institución ni de ningún estado. La iglesia no se recibe por sucesión, como algunos creen. La iglesia nace en la soberana voluntad y libérrima voluntad del Padre. La iglesia no está compuesta por instituciones denominacionales, sino que la iglesia reside en todos los lugares y en todos los tiempos. La iglesia nace en el día del Pentecostés. De dos pueblos, judíos y gentiles, Jesús en su cuerpo lo ha creado un nuevo pueblo donde ya no hay judíos ni hay gentiles. Quitó toda barrera, quitó toda diferencia. La iglesia como un misterio. Los apóstoles tenían la revelación de lo que es este misterio que fue escondido por siglos. Los antiguos profetas sabían y habían profetizado, como Moisés, como Isaías, que los gentiles serían beneficiarios de la gracia que había sido derramado sobre Israel. Pero lo que ellos no entendían es que en Cristo Jesús ya nosotros no solamente vamos a recibir la gracia, sino que tenemos igualdad de dignidad y de condiciones con los judíos. Que los gentiles no estarían excluidos o no sería un grupo inferior, aledaño, que recibiría la bendición de la gracia y de la sabiduría de Dios, sino que ahora también los gentiles serían parte del cuerpo y del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Que ahora gentiles y judíos juntos formarían un solo pueblo, una sola familia, una sola nación, un solo templo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia no puede ser rotulada. La iglesia no puede ser secuestrada por hombres. La iglesia no puede ser limitada por dogmas y mandamientos humanos. La iglesia no puede ser proclamada como posesión de ninguna institución o ningún tipo de propiedad exclusiva de alguien, pues la iglesia le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. La verdad es que los antiguos profetas sabían que los gentiles en un momento dado serían bendecidos por la gracia que había sido derramado en Israel. Pero la voluntad de Dios era no que ellos iban a ser bendecidos, sino que ellos iban a ser parte de un nuevo pueblo en Cristo Jesús. Ahora en Cristo ya no hay judío ni gentil, sino que todos somos hijos de Dios. Él derribó la enemistad. Él derribó la pared intermedia. En el libro de Efesios capítulo 2 verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Miren qué pasa, amados. En el siglo I, cuando usted iba al templo, solo los sacerdotes podían entrar al templo donde estaba el lugar santo, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Había un atrio especial para sacerdote. El atrio era un patio exterior, pero había un atrio especial para las mujeres y había un atrio especial para los judíos. Pero había un atrio más externo que era de los gentiles. Y entre el patio de los gentiles y el patio o el atrio de los judíos había un muro, había una pared y había una puerta donde existía un rótulo que decía que el gentil que entrara al atrio de los judíos era merecedor de la muerte. Por lo tanto, si usted en el siglo I visitaba el templo, usted tenía que estar afuera en el atrio
de los gentiles, donde se vendían los corderos, las palomas, donde estaba el comercio. Pero en el atrio de los judíos usted no podía entrar, porque había un muro, había una pared que dividía a los judíos y a nosotros, los gentiles. Los judíos llamaban a los gentiles perros, y su oración es: gracias, Señor, que no me hiciste ni perro ni mujer. Por lo tanto, los gentiles no podían entrar. Pero Cristo Jesús, dice la palabra, que mediante su sacrificio derribó el muro y estableció que no había más enemistades, sino que ahora ambos pueblos serían uno. ¿Qué es la palabra enemistad? La palabra enemistad es la palabra ekros. Ekros, que viene de ektos. Y esto significa afuera. Es cuando alguien es lanzado afuera. Es cuando alguien es separado, es excluido, es segregado, es alienado. Ektos. Enemistad es sacarte de mi vida, sacarte de mi entorno, separarme de ti. Cuando el hombre y la mujer pecaron, el Señor sacó a Adán y a Eva del lugar de la presencia. Por eso dice la palabra que el hombre en pecado era enemigo de Dios. Fue sacado. Por cuanto el pecado del hombre no tiene intimidad, no tiene comunión con la santidad de Dios. De dos pueblos, en Cristo Jesús fue hecho uno. Pues cuando llegó el nuevo mover del Espíritu, y cuando Pablo salió a predicar este poderoso evangelio, en un mismo cuerpo, bajo una misma sangre, bajo una misma redención, ricos y pobres, judíos y gentiles, hombres y mujeres, libertos y esclavos, todos estaban juntos, bajo un mismo privilegio, bajo un mismo poder, bajo una misma unción, bajo una misma esperanza, bajo un mismo espíritu. ¿Cuántas diferencias en una sociedad del siglo I de la era cristiana, donde había tantas divisiones, tantas segregaciones, tantas separaciones? Había una enemistad de antaños entre judíos y gentiles. Los judíos veían a los gentiles como seres abominables, le llamaban perros, inmundos. Porque habían unas ordenanzas que cuando un hombre eyaculaba quedaba inmundo y tenía que purificarse. Que cuando una mujer tenía menstruación, la mujer quedaba inmunda y tenía que ser separada para purificarse. Que habían ciertos alimentos que los judíos no podían comer, como el cerdo, como las langostas. Pero sin embargo nosotros los gentiles comemos esos tipos de alimentos. El gentil no guardaba estos tipos de ceremonias de purificación. Por eso los judíos evitaban tocar a los gentiles, porque ellos entendían que tocar a un gentil era quedar inmundo. Pero ahora en Cristo, toda esa ley ceremonial que era sombra de los bienes venideros, porque Dios estableció estas leyes de purificación para enseñarle a su pueblo que el pueblo llamado por Dios es un pueblo separado del mundo, que no puede contaminarse con el pecado, que no puede hacerse inmundo con las cosas y las lascivias y los deseos pecaminosos, sino que tiene que ser un pueblo apartado para el uso exclusivo para Dios. Los judíos veían a los gentiles como perros inmundos. Los gentiles veían a los judíos como misántropos, personas que odiaban la humanidad, personas difíciles de tratar. Pero Dios juntó en su cuerpo, en una misma iglesia. Usted puede imaginarse judíos que por toda su vida y por todas sus generaciones habían declarado que los gentiles eran perros inmundos.
ahora en la iglesia están adorando a Dios al lado de un gentil. Y un gentil que toda su vida había visto a los judíos como personas que odiaban a los gentiles, ahora estaba adorando a Dios al lado de un judío. En un tiempo donde las clases sociales eran tan marcadas, donde habían patricios, plebeyos, esclavos, el 30% de la población del Imperio Romano era esclava. Y dentro de la misma iglesia, imagínense a un esclavo adorando a Dios y el amo sentado al lado de él. Esto solo lo puede hacer Cristo. En una sociedad donde las mujeres no podían estar, donde había reunión de hombres, porque eran sociedades misógenas. Y ahora usted ve mujeres profetizando y mujeres en la iglesia adorando junto con los hombres. Porque en Cristo todo muro de odio, toda pared de separación en su cuerpo, cuando Él declaró la palabra consumado es, Él derribó la pared que nos separaba de Dios, y al derribar la pared que nos hacía enemigos de Dios, ahora no solamente tiene que caer esa pared, sino que tiene que ser derribada toda pared que nos divide de los hombres. Por cuanto hemos sido reconciliados con Dios, por causa y efecto, también somos reconciliados entre los hombres. Por cuanto éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados con Él, también tenemos que reconciliarnos con todos los hombres. Imagínense esto: una iglesia con patricios, ricos, poderosos, multimillonarios, y pobres que no tienen ni siquiera que comer, viviendo en la total indigencia. Esclavos y amos, adorando a Dios. El esclavo toca la batería y el amo toca el piano, pero juntos adorando a Dios. Imaginen esto, por favor. Dentro de una misma iglesia, hombres y mujeres. Cristo, el misterio escondido por los siglos, que Él derribaría todas las enemistades y que en su cuerpo y en su sacrificio derribaría toda pared de enemistad entre los hombres y de nosotros los redimidos con Dios. Tenga buen día. Gracias.